hay una llamada a las 8:10, creo que es, y al minuto se lanza la alarma. Y eso nos hace dudar del papel de Mazón con respecto a la alarma, que es el núcleo de la investigación de la jueza. Bueno, yo creo que... El tema es que Salomé Pradas sí que le llama a él y sí que le comunica cuál es la situación en un primer momento. Con lo cual, efectivamente, tiene razón María, por omisión, él no habría hecho nada, pero sí era consciente de la situación que su propia consejera en ese momento al frente de la emergencia sí le comunica. Lo que se preguntará cualquiera, no hace falta ser abogado, ni juez, ni jurista, lo que se puede preguntar cualquiera es ¿por qué Carlos Mazón, si tenía problemas con el teléfono, estaba puntualmente informado a las 6:30 cuando él llega a su despacho, 6 y pico? Sabe perfectamente que ya hay problemas de riadas, a punto está dando una inundación histórica en el barranco de Chiva, hay decenas de muertos ya, coches arrastrados. ¿Por qué se queda en el Palau de la Generalitat y no coge un coche con el que tardaría 20 minutos en llegar al CECOPI? ¿Qué es lo que le ataría a su despacho? ¿Por qué no se moviliza y va en persona a poder hablar con su consellera, que está teniendo tantísimos problemas para localizarle? Y ese motivo, ese por qué no se mueve del Palau, si es que estaba allí, es un interrogante enorme. No es un comportamiento, digamos, lógico, no solo de un presidente de la Generalitat, de un CEO de una empresa, de un profesor de un colegio. No es normal quedarte supuestamente trabajando e informado en un día de mala cobertura y con un gravísimo problema que estás viendo en la televisión, en vez de coger el coche e irte a CECOPI. Es lógico que haya muchas preguntas de si realmente estaba allí, preguntas que se agrandan al ver que esas imágenes de esas cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat se ha optado por borrarlas como les permite la ley. Nada, y luego esa comida se alarga hasta un momento que no hemos llegado a saber y que sigue sin haber explicación. Y luego, desde que termina esa comida, termine cuando termine, hasta que llega al CECOPI, hombre, él puede estar trabajando en el coche, en el despacho, en un montón de sitios. Pero si estás trabajando, como decimos siempre, transparencia, cuéntalo, no tienes nada que ocultar, todo lo contrario, puedes demostrar que has estado atento, y ahí es donde se demuestra una falta de reflejos políticos absoluta, o que evidentemente hayan pasado cosas que no sabemos porque no las quieren contar. Porque claro, es que por un lado dice, si estuve trabajando, dice Carlos Mazón, estuvo al frente, por tanto, de la emergencia, con lo cual ahí se ve su responsabilidad. Exacto. Entonces, o estuvo ilocalizable, y entonces dice él, pues no me pueden echar la culpa a mí, o si realmente estuvo trabajando un segundito, y estuvo hablando con la gente del CECOPI, entonces él estaba tomando las mismas decisiones que estaba tomando Salomé Pradas. Pero si es que es responsable, por acción o por omisión. La responsabilidad, tanto política como penal, es por acción, pero también por omisión. De manera que no le valdría de nada decir, no estaba trabajando, como manera de exculparse, no. Yo creo que, es que en esa exculpación, en esa omisión, ya, pero es que esa omisión también es responsabilidad. Tiene pinta, Silvia, de que va por ahí, de que muchas de las cosas que se van contando no se van contando, y cuando sabemos las cosas, porque las pocas cosas que hemos sabido han llegado en momentos clave en los que ha sido, por decirlo así, determinante para cómo transcurrían en ese momento las decisiones judiciales que había que adoptar. Y parece que, en cierta medida, es un mecanismo, una estrategia de protección. Pero si la gestión es mala, pues yo diría que tratar de utilizar eso también para defenderse uno judicialmente es mucho más que mala y grave, puede ser incluso miserable. Claro, aquí el tema es que Salomé Pradas sí que le llama a él y sí que le comunica cuál es la situación en un primer momento. Con lo cual, efectivamente, tiene razón María, por omisión, él no habría hecho nada, pero sí era consciente de la situación que su propia consejera en ese momento al frente de la emergencia sí le comunica. ¿Era consciente o debería haberlo sido? Que es donde está, en términos penales, una eventual imprudencia. Por la duración de las llamadas también y de las comunicaciones que se producen entre ellos dos, yo tengo dudas de si realmente le llamaba para consultarle o simplemente le llamaba a posteriori para informarle. Las conversaciones no debían ser demasiado profundas ni demasiado largas, como hemos visto, por eso. Entonces, tiene pinta que es más para informar de lo que está pasando o de lo que estás haciendo, y creo que al margen de que Mazón participara o no en las decisiones, lo fundamental es que en el CECOPI se hubieran tomado decisiones, y si tú estás al frente presencialmente, tu responsabilidad es que por salvar vidas y proteger a los ciudadanos tiene que llevarte a tomar la decisión, y si luego te equivocas, pero hay momentos en los que no puedes esperar a hablar con tu jefe para tomar una decisión. A ver, hay dos cosas que están muy claras y que dejan el papel de Mazón por los suelos. Una, que no diga dónde estaba, porque es peor saber dónde estaba a lo que estamos dudando ahora y especulando con cuál era la situación real del señor Mazón. Y dos, hay una llamada a las 8:10, creo que es, y al minuto se lanza la alarma.
Y eso nos hace dudar del papel de Mazón con respecto a la alarma, que es el núcleo de la investigación de la jueza. Bueno, yo creo que... ¿Mandó él lanzar la alarma a las 8:10? Pero la consejera de verdad necesitaba esperar a hablar con el presidente Claro, para mandar una alarma. Conociendo ella cómo ya declaró. funcionan las ¿Verdad? jerarquías políticas No, en que determinados partidos, ya te digo yo que sí. Estoy de acuerdo con que él, me imagino que sí, pero quiero desde decir. el sentido común, Es una igual que yo opinión. te pedía sentido común para lo de tener una asesora No, trabajando pero para tu negocio ella dijo personal, que era es una aquí. incompetente, lo dijo ella, no lo digo yo. Necesitas consultar a tu jefe, mando Sí, esto, mando hombre, esto. Hombre, con, es con que no puede los ser. precedentes que había de alertas que se habían mandado y por favor, cómo nos asustáis en los móviles y bla, 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 en Madrid mismamente. Sí, pero- claro que Pero necesitaba. nos faltan eso datos. es la diferencia entre Vamos. mandar la alerta a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, No, que no, es lo que se ha venido a pedir es a que la editorial estoy, durante vamos, mucho tiempo, y otra cosa es yo que cuando ya tienes personalmente información no la mandaras. creo que todos los Aunque se indicios tardara apuntan una a hora eso. en Vamos mandar a- esa alerta, en redactar A un un escrito, minuto, porque ¿no no te sabían parece cómo mucha redactarlo. casualidad? Que se mande a un minuto de la última llamada de Mazón. Sí, pero me demuestra la alerta. ineficacia y la Pues lo que inoperancia de la dijo ella, consejera. la jueza, que no tenía ni idea. A ver, Raquel Ejerique, buenos días, ¿cómo estás? Días. Ahí está. No, acaba de... No sé qué te parece esa réplica o esa versión que acaba de dar ahora la Generalitat diciendo no, el rato en el que no pudieron conectar Salomé Pradas y Mazón fue de 33 minutos entre las 7:10 y las 7:43 y en ese rato el presidente estaba haciendo otras llamadas. Bueno, es una reacción muy edulcorada de lo que pasó, porque el registro de llamadas de Salomé Pradas es un mazazo sobre la defensa de Carlos Mazón, porque él siempre ha mantenido que, aunque no estaba presencialmente en el CECOPI, él sí que estaba al tanto y que estaba conectado y que estaba hablando, es decir, que estaba informado y muy pendiente de este asunto. Lo que revela ese registro de llamadas es que la primera vez, en el peor día, en la peor alerta roja de Valencia, la primera vez que él habla con su consellera de emergencias es a las 17:37. Es decir, ha pasado ya todo, hay muertos, han fallecido 6 personas dependientes en Utiel y, por ejemplo, el caso de María Dolores, que perdió a su marido y a sus 2 hijos delante de su ventana, había sucedido ya. Es decir, sabemos por ese registro de llamadas que Mazón no estaba pendiente de la emergencia o tuvo problemas, al menos para estarlo. ¿Y por qué lo sabemos también? Porque cuando Salomé Pradas intenta contactar con él un par de veces, realmente no lo consigue y acaba llamando a la gente del entorno más cercano de Carlos Mazón. Es decir, Salomé Pradas tenía una necesidad de contactar con Carlos Mazón y por eso, cuando no lo consigue, busca alternativas con personas de su entorno. Es decir, Mazón sí era necesario para ella, para consultar o para lo que fuera, ¿no? No sé si para dar instrucciones directas, pero al menos ella sí tenía la necesidad de hablar con él y no lo consiguió. Y es muy importante porque una de esas llamadas que ella intenta, la intenta mientras él está comiendo en el Ventorro, pasadas las 4 de la tarde, y tampoco consigue contactar con él. Es decir, esa teoría que, aunque estaba en el Ventorro, estaba comunicado y que había cobertura, cae también por su propio peso. También sabemos hoy que Carlos Mazón nos mintió cuando fue al Ritz, una mentira más. Él dio un registro de llamadas que empezaba a las 17:37, que es la primera vez en todo el día que él habla con su consellera, y que acababa a las 19:43. Ahora sabemos por ese registro que había llamadas posteriores, incluso una a las 20:19 de la tarde, lo que sí que apuntalaría que él llegó al CECOPI más tarde y que llegó a las 20:28, algo sobre lo que también había dudas, ¿no? Pero este registro de llamadas realmente, políticamente, al margen de lo que sea judicial, políticamente para Mazón es un gran problema, porque ese Mazón que no estaba en presencia, pero sí estaba muy pendiente al cabo y al frente de la responsabilidad, realmente se desmorona en un presidente que ni siquiera estaba pudiendo ser localizado, que pasó del teléfono al menos hasta las 17:37 horas. Raquel, había la sensación de que Salomé Pradas era precisamente quien actuaba de parapeto de Carlos Mazón, pero claro, después de que ella misma presentase este listado de llamadas, después de ir ante un notario y decirle, mire, señor notario, certifíqueme para la jueza que estas son las llamadas que aparecen en mi teléfono, da la sensación, decía, de que se está desconectando la defensa de Salomé Pradas de la de Mazón. Bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Cuando la instrucción está en una fase tan iniciaria, evidentemente los investigados, que muchas veces, como es el caso, incluso deciden no contestar a todas las partes, sino a su propio abogado, pues mantienen una defensa, y conforme se puede acercar un juicio, incluso cuando ya son procesados y uno se enfrenta a años de prisión, pues quizá empieza otro tipo de estrategia judicial o de defensa, ¿no? Que puede llegar incluso a un pacto con la Fiscalía, por el cual el famoso tirar de la manta, ¿no? Y que, digamos, que revelas
datos o responsabilidades que hasta ese momento no había revelado. Es muy importante porque una de las acusaciones populares pidió a la jueza ese listado de llamadas de Salomé Pradas y la jueza lo denegó, no consideró oportuno pedir el registro de Salomé Pradas ni de Emilio Argüeso, y al final son los dos los que lo han aportado, y hay que decir que lo gestionaron fatal o que no lo gestionaron, pero son las dos únicas personas en cuyas agendas el día 29 se pueden mostrar y sus llamadas se pueden mostrar, porque al menos su agenda sí que versó sobre la alerta roja, estuvieron en Carlet, estuvieron en el CECOPI, lo convocaron, y también sus llamadas son relativas casi todas a la emergencia de aquel día. En ese sentido, son las personas de toda la Generalitat que estaban allí, de las pocas que pueden al menos decir, bueno, lo hice todo mal, pero al menos algo hice, ¿no? O estuve donde tenía que estar. Y en ese sentido, claro que les favorece también delante de la justicia pues mostrar ese papel, ¿no? Es verdad que Salomé Pradas nunca ha sugerido que vaya a tirar de la manta hacia arriba, sino más bien hacia abajo, hacia los técnicos, pero este registro de llamadas es evidente que no favorece para nada a Carlos Mazón, y la prueba es esta reacción en dos comunicados que ha tenido de la Generalitat, porque ve que su teoría principal de ese presidente conectado pues acaba de caer invalidada. Toni, ¿cómo lo ves? A ver, el problema que puede suceder aquí es que los datos empiezan a ser bastante incontestables. El problema es que es una acumulación de datos que seguramente para el conjunto de la opinión pública es poco asumible, ¿no? Es decir, yo creo que aquí evidentemente el proceso es judicial y ahí sí que hay un procedimiento pues que va a ser exhaustivo y va a llegar al final del recorrido, pero de cara a ese juicio paralelo, que es inevitable en las cuestiones políticas que exista, ese juicio social en cierta manera, yo creo que la mayor parte de la opinión pública se ha perdido por el camino. Ahí yo no sé si el PP ha perdido más que ha ganado, porque es obvio que tiene un elemento político que es Mazón, que tiene poco recorrido, a poco más le importa a nadie que lo que pueda aportar en estos momentos a propósito de este capítulo tan triste y tan trágico, pero aparte de eso sí que es verdad que algo que ha ganado el PP es que hay ya una confusión importante. Si no sigues al detalle, y yo creo que programas como este dan un servicio público importante a propósito de intentar desentrañar todo lo que sucedió y intentando explicarlo con la máxima pedagogía, pero debemos entender que la mayor parte de la ciudadanía o la opinión pública tiene muchas otras cosas en su día a día. La política pasa transversalmente por sus vidas y es normal que se haya perdido en un momento determinado sobre si este hizo, sobre si él no hizo. Poco la tinta de calamar que ha aplicado en este caso el PP yo creo que puede ser efectiva, y ahí mi duda sobre si está ganando más que perdiendo, porque al final Mazón sigue ahí, el gobierno del PP en la Comunitat Valenciana sigue ahí, el apoyo de Vox está ahí, y el tiempo es algo que bueno, acostumbra a tirar un cierto velo sobre la reacción pública de la gente, ¿no? El cierto olvido de lo que fue en caliente una situación tan dura y plausiblemente por una acción política tan deficiente, ¿no? Es la duda que me queda, si el PP está ganando más en cierta manera de lo que ha perdido ahí. Hay un elemento más, porque socialistas socialistas valencianos y Compromís han denunciado que la Generalitat destruyó las grabaciones que hicieron el día de la Dana a las cámaras de seguridad del Palau. Ambas formaciones habrían solicitado este documento para conocer los pasos del presidente Mazón durante ese día. Por su parte, lo que dice el Consell es que las cámaras se borran cumpliendo con la legislación vigente en el momento en el que toca, y que en este caso no se hizo ninguna excepción. Las imágenes se borran cumpliendo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica. Las videocámaras del Palau de la Generalitat conservan las imágenes en un plazo máximo de 15 días. Pasado este tiempo, y salvo que hayan sido requeridas por las fuerzas y cuerpos de seguridad de la forma prevista por la ley, se borran. Se actúa de la misma manera que se actúa siempre. No hay ninguna excepción para el borrado de estas imágenes. Es algo que está regulado. ¿Sí o no? Si las ha destruido a martillazos, dígalo. Si las tiene, délas a los medios de comunicación y a la sociedad valenciana para saber qué hizo usted ese día. Intentar contestar esa pregunta que no contesta mai el senyor Mazón, que és on estava ell a les 7 de la vesprada. Si realment ese dia ell estigué en el Palau de la Generalitat i realment saber a quina hora va eixir. Bueno, parece claro, Raquel, que nadie las pidió
por lo tanto siguieron su curso habitual y que tampoco se consideró necesario, pese a la evidencia, mantenerlas. Bueno, de este tema me llama la atención que estas sí se borraron como permite la ley, no es que obligue la ley, lo permite, o sea, quiero decir, si tú quieres que no se borren, pues no se borran, no hay ningún impedimento. Estas sí se borraron, pero las del 112, que es un edificio público de la Generalitat Valenciana, no se borraron, y de hecho la Generalitat nos las hizo circular cuando convenientemente quiso, que era Mazón entrando como con ambiente un poco despreocupado para la situación que estábamos viviendo, esa entrada vestido de amarillo, esa foto que quedará para la historia y para la infamia de la gestión política, ¿no? En ese caso las imágenes pues sí se conservaron. Realmente lo que hizo Carlos Mazón entre la comida del Ventorro con la periodista y su llegada al CECOPI sigue sin encajar, y ahora con el registro de llamadas menos, porque él mismo sabía que tenía problemas de cobertura o problemas con su móvil, y de hecho llamó a la delegada de gobierno, que así lo declaró ella en la Ciudad de la Justicia, desde otro teléfono, porque él sabía que su teléfono no estaba funcionando bien. Lo que se preguntará cualquiera, no hace falta ser abogado, ni juez, ni jurista, lo que se puede preguntar cualquiera es ¿por qué Carlos Mazón, si tenía problemas con el teléfono, estaba puntualmente informado a las 6:30 cuando él llega a su despacho, 6 y pico? Sabe perfectamente que ya hay problemas de riadas, Apunte está dando una inundación histórica en el barranco de Chiva, hay decenas de muertos ya, coches arrastrados. ¿Por qué se queda en el Palau de la Generalitat y no coge un coche con el que tardaría 20 minutos en llegar al CECOPI? ¿Qué es lo que le ataría a su despacho? ¿Por qué no se moviliza y va en persona a poder hablar con su consellera, que está teniendo tantísimos problemas para localizarle? Y ese motivo, ese por qué no se mueve del Palau, si es que estaba allí, es un interrogante enorme. No es un comportamiento, digamos, lógico, no solo de un presidente de la Generalitat, de un CEO de una empresa, de un profesor de un colegio. No es normal quedarte supuestamente trabajando e informado en un día de mala cobertura y con un gravísimo problema que estás viendo en la televisión, en vez de coger el coche e irte a CECOPI. Es lógico que haya muchas preguntas de si realmente estaba allí, preguntas que se agrandan al ver que esas imágenes de esas cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat se ha optado por borrarlas como les permite la ley.